Ya vienen los inviernos y una de las mayores preocupaciones de la gente es el calor que puedan tener, el frío que les haga dentro de su casa. Y bueno, esto es algo muy importante, ya que por eso vivimos en estas casas, no solamente para protegernos de la lluvia y del viento, sino también del frío o del calor. Viceversa, una casa es un refugio finalmente. Y algo que nos debe de interesar es cómo protegernos dentro de una casa para que no sea muy fría. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Y bueno, estos planos constructivos para los que son nuevos en este canal. Hablamos de construcción, arquitectura, y parte de la arquitectura son los materiales de construcción. Y bueno, pues una casa que tenga una propiedad para protegerte del frío. Y bueno, hacer tu casa un fuerte donde cada milímetro esté calculado para impedir los vientos de invierno que congelen los rincones de tu casa, pues es también una de las prioridades, ¿no? Y dependiendo de la capacidad térmica de los materiales escogidos para la construcción o remodelación del hogar, será la cantidad de calor que se tendrá en su interior. A partir de la capacidad térmica, los materiales escogidos para la construcción o remodelación del hogar, como lo puede ser el block, ladrillo, sillar, adobe, madera o concreto celular, será la cantidad de calor que tendrá en el interior. La capacidad térmica de los materiales para construir una vivienda es importantísima para mantener confortable el inmueble, ya que las bajas temperaturas podrán penetrar fácilmente en losas, paredes y muros, por lo que el valor R que tengan los elementos constructivos es trascendental para que no se congele durante el invierno. ¿Qué es el valor R? Bueno, el valor R indica el grado de resistencia de los materiales al flujo tanto del frío como del calor. Entre mayor sea el valor, habrá más efectividad de aislamiento del material. Los valores pueden ir desde fracciones de punto hasta arriba de 30, ya combinados entre diferentes materiales. Y uno de los materiales que cuenta con un valor R más elevado es el concreto celular, ya que contiene miles de celdas de aire independientes que permiten mayor termicidad y de menor factor. Es el concreto tradicional, o sea, no es lo mismo. Esto pues nos lo comenta Salvador García, director del Departamento de Ingeniería Civil del TEC de Monterrey. Normalmente una vivienda de puro concreto, lo que va a suceder es que el invierno va a ser sumamente fría y un material que te dé una resistencia térmica arriba de 2 o 3 empieza a ofrecer buenas características de confort. Un punto importante que se puede aunar a la capacidad térmica de los materiales es la altura con la que se realicen las viviendas. La losa de mayor capacidad térmica es la de concreto celular, y esto seguida de otras como la aligerada, la de barro block y el peso puesto sólido de concreto. De acuerdo a muchas investigaciones, se determina que los materiales como el ladrillo, el adobe o el concreto son parte importante como sistemas pasivos para el confort térmico de la vivienda. Sin embargo, decidir cuál es el mejor o peor no sería lo más adecuado en cuanto a la capacidad térmica de una casa. O sea, pueden resistir una casa, sí, pero ya tienen diferentes selecciones, ¿no? Por el caso de las personas que vivimos aquí en Quintana Roo, pues todo el año hace calor, y cuando hace frío, pues lo sentimos riquísimo, ¿no? Más bien debería decirse que un material es tan bueno como otro, con capacidades distintas y para diferentes situaciones, es decir, para qué y en dónde se va a utilizar el material. Y bueno, inclusive se puede decir que hasta cuál es la mejor opción dependiendo de su valor R. Materiales como el ladrillo, la arcilla o el adobe, que son fabricados de manera artesanal, se utilizan o funcionan más en el sur de la República por sus condiciones climáticas. Estamos hablando de México. Sin embargo, en el norte de México el block ha dejado atrás el ladrillo, y puede que sea por su capacidad de carga o por su facilidad de fabricación, pero no necesariamente es el que tiene más valor R o el más adecuado para la zona norte. La zona norte es mucho más frío que la zona sur. La zona sur es prácticamente clima tropical para aquellos que no son de aquí, ¿no? Y bueno, puede que sea por su capacidad de carga o su facilidad, como lo comento, pero entre los materiales que tienen más capacidad térmica y que pueden utilizar en esta región se encuentra el concreto celular, la madera, el adobe y el sillar.
Esto pues ahora sí que el adobe tiene propiedades aislantes, pero se usa muy poco, solo en áreas rurales también, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es muy bueno para las zonas sísmicas. Y bueno, la madera sí es aislante. La madera, perdón. Sí es aislante, pero desafortunadamente casi nadie la utiliza en el exterior. En cuanto al sillar, sí hay gente que lo utiliza, sobre todo en casas mexicanas contemporáneas, y el concreto celular se utiliza mucho en losas, en muros, pero no se aplica mucho. ¿Por qué? Porque no lo consigues tan fácil, ¿no? Los valores R de algunos materiales, por ejemplo, el concreto celular tiene un valor de 5, madera 4 y 5, el adobe tiene 2 y 3, el sillar 2 y 3, el bloque de concreto ya tiene 1.28, el bloque de concreto 8 pulgadas es de 1.11, el bloque de concreto de 4 pulgadas son 0.8, el ladrillo de 4 pulgadas de 0.8 y el concreto pues de 0.6, o sea, como vieron, pues va bajando mucho, ¿no? Desde luego, cuando se tiene una casa ya construida y se desea aislar para hacerla más eficiente, en el mercado existe una gran variedad de materiales térmicos, ¿no? Para aquellos que pongan los muros, luego ves que se pone un sándwich de muro tabique de barro rojo o de block, luego el aislante y después un lambrín de tabla roca toda la casa o de madera, y bueno, pues eso ya te da esa capacidad térmica. Los materiales aislantes térmicos se pueden dividir en materiales de origen sintético o materiales de origen mineral y materiales de origen mineral. Y bueno, hoy en día incluso podemos hacer una nueva división entre materiales y materiales ecológicos por el grado en el que contaminan. Las formas en que se comercializan diferentes materiales de aislamiento térmico son el panel rígido para armarios verticales y horizontales, que son paneles con cierta resistencia que permiten ser pisados, por ejemplo, para cubiertas o losas. Otro que es la manta flexible para recintos horizontales. Estos se utilizan para aislar losas que no son transitables, por ejemplo, losas debajo de una cubierta. El panel flexible para superficies irregulares, que se utilizan en el caso de necesitar cubrir superficies no planas. El aislamiento de las tuberías también es muy importante, por ejemplo, en las zonas del norte del país, que llegan a haber temperaturas -0, porque pues estas se llegan a, dirían en Estados Unidos, se llegan a frizar, o sea, se congelan las tuberías y ahí pues ya no les quiero contar lo que pasa, ¿no? El aislamiento de tuberías es un material aislante térmico para tuberías como calefacción, climatización, plomería, etcétera. Existen aditivos también para mezclar con otros materiales, por ejemplo, los morteros de cemento o los bloques estructurales para paredes y losas, que este material aislante térmico puede ser una combinación de diferentes materiales, por ejemplo, un bloque de concreto con material aislante térmico en su interior. En general, a la hora de elegir un material aislante térmico es muy importante tener en cuenta las condiciones de conductividad térmica, la densidad y la permeabilidad al vapor de agua. Más fácil para que lo entiendan, mientras más huecos tenga un material, o sea, un material hueco que pasa, pues obviamente no resiste tanto, pero los huecos hacen que el vacío es un mal conductor de estos elementos, ¿no? Entonces, mientras más huecos tenga, pues más difícil es que pasen el calor, ¿no? Hay algo que se le llama inercia térmica, y esa inercia térmica te evita el que si allá afuera hace frío, pues que adentro sí puede existir calor cuando tú estás, no sé, ya sea que estés las personas, etcétera. Mientras mayor inercia térmica, pues menos pasan las cosas, ¿no? En general, a la hora de elegir un material, como les digo, es muy importante tener en cuenta condiciones de conductividad, la densidad y la permeabilidad al vapor de agua. Por otro lado, la resistencia y la compresión también deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, algunas de las condiciones más importantes a la hora de elegir el material aislante térmico son durabilidad, deformación y comportamiento también durante un incendio o agentes químicos. La combustión de todas estas variables son las que tendremos en cuenta al elegir algún material, porque por ejemplo los baños los queremos calientes, pero si observan, pues la loseta cerámica sobre todo, pues es algo fresca, tiene muy poca inercia térmica, lo que implica que va a ser fría, ¿no? Entonces también eso hay que tener cuidado, ¿no? Por eso cuando caminan en el piso la loseta se siente fresca, ¿no? Entonces son detalles que debes de tomar en cuenta para aislar una casa. Pues espero que los tomen en cuenta, que los vayan checando, constructores. Por mi parte es todo, muchas gracias por sus likes, sus comentarios, espero que les haya servido el video, nos estamos viendo.